Efectivamente, y es un viaje de ida y vuelta. Ya van a ver por qué la diáspora no solamente son los que van, sino los que vienen, los que crean puentes, los que establecen vínculos entre nuestro país y cualquier otra nación del mundo. Edgardo Bermejo, fíjate que justamente estas semanas, ayer particularmente, platicamos sobre Isaac Ibarra, sobre Ana Hahnemann, que son jóvenes que están teniendo trayectorias vertiginosas, muy, muy chavitos, haciéndola en el piano. Ahora nos platicas de un joven con una gran herencia musical y también en el contexto mexicano, enriqueciéndose para trabajar su vida como intérprete solista. Platícanos de quién se trata. Edgardo, perdón, tu audio está en silencio. Ahí estamos, ya estamos. Ahí está. Por esta pequeña falla técnica, estamos de vuelta. Decía que hoy la diáspora nos lleva por primera vez a Rusia, Laura, un país que parecería muy alejado de nuestra propia tradición cultural, pero que tenemos que empezar a verlo de otra manera. Me parece que a partir de la disolución de la Unión Soviética en el 89 y la llegada continua de músicos rusos a México para integrarse a nuestras orquestas o a nuestros conservatorios y academias de música, se tejió un nuevo vínculo cultural ruso-mexicano que hoy vemos florecer de muy distintas maneras. Y esta es la historia precisamente de nuestro joven pianista invitado esta semana, el ruso-mexicano muy joven de 23 años, Vladimir Petrov, que llegó a México a los 3 años de edad, porque sus papás precisamente eran músicos rusos contratados para una orquesta en San Luis Potosí, y vivió toda su infancia y parte de su adolescencia en México. Aquí inició su formación musical y su educación en una escuela mexicana, donde estudió la primaria y parte de la secundaria. Y bueno, es un ruso mexicano de acento totalmente mexicano y que él mismo se asume como mexicano por adopción. Él nació en el 97 y, como decía, llegó a los 3 años a la ciudad a México, y como todo un prodigio que es, a los 7 años ganó su primer concurso nacional de piano. Después tuvo otros premios, obtuvo el premio infantil de piano del concurso nacional Oyen Yolistli de la Ciudad de México, el premio de jóvenes pianistas de Parnasos de Monterrey, otro premio en Colima. Vamos a ver, Laura, antes de continuar platicando de nuestro invitado, un pequeño fragmento de su trabajo como pianista. Se trata de la sesión final del concurso internacional de piano de Vigo, España, y vamos a ver cómo Vladimir ejecuta el tercer movimiento de la séptima sonata para piano de Sergei Prokofiev. Empezamos con esto y regresamos a platicar de él.
Edgardo, bueno, pues ya escuchamos un fragmento de lo que hace este joven pianista que tiene mucha actividad. Estaba yo revisando los videos que había en internet de sus interpretaciones y ha recorrido gran parte de la República Mexicana con distintas orquestas, con un repertorio en el que desde luego hay muchos autores rusos o soviéticos. Edgardo, algo interesante es que él, además de ser, como tú bien dices, mexicano por adopción, también se va a estudiar a Moscú en una escuela que, bueno, la verdad es que ya el hecho de ser admitido es un reconocimiento. Así es, él regresó cuando tenía 13, 14 años a Rusia para vivir un poco la transición de regreso a su lengua, a su cultura. Vivió con su familia en una pequeña ciudad cerca de los Montes Urales y por ahí de los 15 y 16 años fue aceptado nada menos que en la mega célebre escuela, el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, quizá una de las escuelas más rigurosas, más exigentes del mundo, y de ahí apenas, fíjate que se acaba de graduar, apenas en el mes de junio, en plena pandemia, y por cierto le otorgaron el diploma como el alumno más destacado de su generación. Ahora mismo él ya fue aceptado en la Universidad de Música Franz Liszt de Weimar en Alemania, no ha podido ir justamente por la pandemia, ya estará por allá, y bueno, en estos años, pues sí, como tú dices, ha tenido una brillantísima carrera internacional con conciertos y presentaciones con orquestas en buena parte de Europa, en Estados Unidos, y aquí en México estuvo en el Teatro de Degollado en 2014, también en Bellas Artes, tocó con la Orquesta Sinfónica Nacional el concierto número 1 de Chopin, que por cierto, este mismo concierto, fíjate que lo tocó en el Kremlin, en Moscú, teniendo nada menos que a Vladimir Putin como invitado de honor a su concierto. Esta es un poco la dimensión de este joven que bueno, como decía yo, digamos que para los puristas o para los más chauvinistas nos dirían, bueno, ¿por qué lo consideramos mexicano? Yo sostengo con toda convicción que lo es, que parte de la condición de nuestra diáspora cultural es que se nutre de distintas nacionalidades, del viaje, de otras experiencias, y que el hecho de que se haya formado en México, un país que también tiene su propia tradición pianística, tú mismo ayer entrevistaste a nuestra querida Silvia Navarrete, pues llegó a un país que también tiene su propia tradición. Es legítimo hablar de una condición binacional de Vladimir Petrov, que se formó en México, que se acabó de formar en Rusia y que ahora continuará sus estudios a sus 23 años en Alemania. Así de cosmopolitas, así cruzando fronteras, así fusionando tradiciones, es como se conforma nuestra diáspora cultural. Pues sí, Vladimir Petrov es bicultural, es bilingüe, habla perfectamente el español, así que bueno, pues es un buen representante de la diáspora cultural que no tiene una nacionalidad que es cosmopolita o que puede tener la riqueza de muy diversas nacionalidades. Edgardo, qué gusto platicar contigo, siempre buenas noticias en este segmento y vamos a seguirlo, vamos a buscar siempre las actividades que tenga, ya sea en México, en línea, que también hay conciertos suyos que se pueden disfrutar a través de internet. Oye, solamente, perdón, Laura, quiero agradecerle a la Embajada de México en Rusia y particularmente a mi colega Natalia Fortuny, la agregada cultural, que es gracias a ellos como pudimos contactar con este joven pianista ruso-mexicano.